En el siglo VIII a.C., un pequeño asentamiento a las orillas del río Tíber, en el centro de Italia, se convirtió en la poderosa ciudad-estado de la antigua Roma, que abarcaba gran parte de Europa continental, Gran Bretaña, el oeste de Asia, el norte de África y las islas del Mediterráneo. Durante las tardes y las noches, la gente se dedicaba a varias actividades emocionantes que se sentirían bien en la sociedad actual. Existían incontables tabernae o bares dentro de los muros de la misma ciudad de Roma, y esto queda claro a partir de la evidencia. Hay un pequeño tramo de una antigua calle romana bien conservada entre el mercado de Trajano y Vía Viverática, donde se cree que alguna vez hubo una concentración de ellos. En Pompeya había al menos una taberna por cada 100 habitantes. La red de Roma debe haber sido igualmente densa. En estos podrías tomar una bebida decente, pasar el rato con amigos, jugar algunos juegos e incluso apostar a altas horas de la noche. Aunque generalmente ilegal, el juego era un pasatiempo que disfrutaban los romanos de todas las clases, incluidos los emperadores. Varios restaurantes de servicio rápido conocidos como la Termopolia estaban abiertos hasta altas horas de la noche para aquellos que necesitaban un bocado nocturno. Dado que incluso una pequeña ciudad como Pompeya tenía más de 100 de ellos, una gran metrópolis como Roma había tenido al menos varios miles, con ciertas avenidas dedicadas exclusivamente a ellos. Si bien la mayoría de los Termopolia servían comida para llevar, la evidencia de Ostia Antica, Pompeya y Herculano sugiere que algunos también proporcionaron asientos como lo hacen los restaurantes modernos. En varias ocasiones, los emperadores, considerando las tabernas como fuente de problemas, limitaron los alimentos que se podían servir en ellas. La élite, sin embargo, se entretenía en una gama más amplia de escenarios. Los ricos festejaban en casa, ya sea en las mansiones esparcidas a lo largo de las cimas de las 7 colinas o en las villas suburbanas del Centurión de Jardines de Roma. Para mencionar solo a los emperadores, Tiberio una vez organizó una borrachera que duró 2 días completos. Nerón corría carreras de cuadrigas en los jardines del palacio. Domiciano organizó una cacería de leones dentro de una de sus villas. Y en una época en que la mayoría de los hombres ganaba menos de 1000 sestercios al año, Lucio Vero organizó un banquete para 12 que costó 6 millones de sestercios. El modo predeterminado para la vida nocturna de la élite era un banquete extravagante, a menudo con 5 o más platos de ricas comidas, adornado con entretenimiento que iba desde lecturas de poesía hasta shows sensuales. Cuando no estaban en los banquetes, algunos romanos adinerados, generalmente hombres jóvenes, les gustaba ir a los tugurios, como al emperador Nerón, que después del anochecer, según nos cuenta su biógrafo Suetonio, se disfrazaba con una gorra y una peluca, visitaba los bares de la ciudad y deambulaba por las calles, alborotándose con sus compañeros. Cuando se encontraba con hombres que volvían a casa después de la cena, los golpeaba, incluso irrumpía en tiendas cerradas, robaba algunas de las existencias y las vendía en el palacio, se metía en peleas y aparentemente a menudo corría el riesgo de que le sacaran un ojo o incluso de terminar muerto. Popinae era una especie de bar de vinos preferido por los esclavos y las clases bajas. La mayoría de las popinae tenían una amplia entrada que daba a la calle frente a ellas. Es probable que se proporcionara comida y bebida a los clientes en un mostrador de servicio y la mayoría de las veces se instalara un pequeño calentador de agua en los gabinetes o se colocara cerca. Tenían todo lo que los clientes podían desear, incluidos los juegos de azar, el sexo, la bebida y la comida. Los romanos respetables miraban con desdén a los popinae debido a su reputación como lugares de delincuencia y violencia relacionados con el juego y la prostitución. Se han descubierto grandes cantidades de dados en ciudades antiguas como Pompeya, lo que sugiere que los ciudadanos también ignoraron de forma rutinaria las leyes que prohibían los juegos de dados. Los popinae eran populares entre las prostitutas, pero muchos de los bares de vinos descubiertos en Pompeya carecían de habitaciones privadas, por lo que las mujeres probablemente se encontraban allí con sus clientes antes de llevarlos a otro lugar. Los burdeles generalmente se ubicaban en los distritos de las calles de las ciudades bulliciosos y densamente poblados. Por lo general, estaban sucios y apestaban y estaban dirigidos por proxenetas que establecían sus tarifas y se quedaban con la mayor parte del dinero que ganaban. Las camas individuales en un burdel habrían sido pequeñas y apenas iluminadas, con el nombre de la mujer y los precios garabateados en la puerta exterior. Los encuentros eran comunes porque eran baratos y a menudo costaban tan poco como una barra de pan.
lo que los convertía en un pasatiempo nocturno popular para personas de todos los niveles socioeconómicos. Dado que este tipo de trabajo y negocio era aceptable en la antigua Roma, se podían encontrar burdeles en lugares más públicos. La prostitución era generalmente aceptable en la cultura romana, con frecuencia eran el escenario de apuestas intensas y peleas. Baco, el dios romano del vino y la fiesta, fue un testimonio de la destreza de la cultura en el ámbito de la socialización. Se creía que el sacrificio de animales y los actos sexuales entre muchas personas eran habituales en las celebraciones de la bacanal en honor al dios. El Senado romano prohibió tales reuniones en el año 186 d.C. porque se habían vuelto tan populares y evidentemente destructivas que se consideraban un desafío al poder del Senado. En las bacanales nocturnas se consumían cantidades excesivas de vino, se fomentaba la embriaguez y se desdibujaban los límites sociales a medida que los participantes se mezclaban libremente con miembros de diferentes estratos sociales mientras escuchaban música y presenciaban actos eróticos. La antigua Roma utilizaba los vastos baños romanos para mucho más que la simple higiene personal. Durante la vida cotidiana en la antigua Roma, los baños eran un lugar popular para que personas de todos los grupos sociales se reunieran y se relajaran. Fueron considerados indispensables para la cultura y una sorprendente ilustración de la supremacía romana sobre otras civilizaciones. Las termae eran el tipo más común de baños públicos. Además de su amplitud y ambiente acogedor, estos lugares también incluían instalaciones deportivas y de ejercicio al aire libre. Los asistentes estaban allí para ayudar en todo y había kioscos de comida para todos los gustos. Los baños reales, que constaban de varias cámaras y piscinas climatizadas, estaban ubicados dentro. También se construyeron de acuerdo con los estrictos estándares de calentamiento hipocausto. Para esto, se calentaba agua en hornos ubicados debajo de los pisos elevados de las casas de baños. Desde allí el vapor se canalizaba a salas subterráneas. Los romanos seguían un horario estricto a medida que avanzaban por los baños. La primera parada sería el apodetorium o camerino, donde se quitarían la ropa y la dejarían custodiada por un sirviente o esclavo. Después de su tiempo en los baños, iban a la palaestra o gymnasium para hacer ejercicio y aceitarse el cuerpo. Posteriormente, fueron al tepidarium, una sala templada para entrar en calor tras una visita al frigadiarium, una cámara de congelación con baño de inmersión en agua fría. La última cámara era el caldarium, caliente y humedante. Luego, un sirviente usaría un istigril para quitar el aceite de su piel.